El tráfico ilícito de bienes culturales es una de las actividades delictivas que más dinero mueve anualmente en el mundo. De hecho, es una de las que más dinero mueve después del tráfico de armas, de personas y de drogas. Se estima que mueve cada año, muchas gracias, entre 3 y 6 millones de dólares a nivel mundial. El tráfico ilícito de bienes culturales es un tema que no solo concierne Centroamérica, concierne muchos países a nivel mundial y también en Oriente Medio. El año pasado pudimos presenciar la destrucción de un sitio de patrimonio mundial, el sitio de Palmira. Esta imagen les puede dar la medida de la importancia que tiene este tráfico para el financiamiento del terrorismo. O sea que si teníamos esa idea de que el traficante de bienes culturales era un traficante un poco romántico, amante de las piedras del pasado, ya no estamos en este escenario a nivel mundial. El traficante de bienes culturales es un criminal común que está asociado a las redes de tráfico de personas, de droga y de armas, tanto en Centroamérica como en Oriente Medio. Y de hecho, los que trafican obras patrimoniales en Oriente Medio, muchas veces para no dar a conocer el desmembramiento del patrimonio que ellos hacen, destruyen además el sitio. O sea que no solamente roban las piezas para venderlas y financiar el terrorismo, sino que destruyen los sitios. ¿Qué es el tráfico ilícito de bienes culturales? Estamos hablando de robos en museos, de robos en iglesias, de robos en espacios patrimoniales. Estamos hablando de excavaciones ilícitas, tanto en la tierra como en el fondo del mar. En Centroamérica se está dando el tráfico ilícito de piezas arqueológicas subacuáticas, porque las costas de los países centroamericanos tienen patrimonio cultural sumergido en pecios, en barcos hundidos. También estamos hablando de sustracción de bienes culturales en casos de conflicto armado, como lo vimos en el caso de Palmira. En el sitio de Palmira, las excavaciones ilícitas se dieron en caso de conflicto, cuando de hecho no opera ninguna ley que ampare el patrimonio y que permita a los arqueólogos, a los investigadores, a la policía acudir a los sitios. Estamos hablando también de transferencia ilegal de propiedad de bienes culturales. Los bienes culturales, cuando se venden, cuando se compran, cuando se legan, estamos cometiendo un delito, como lo decía el señor Escamilla. También de producción, intercambio y utilización de documentación falsificada para poder exportar bienes culturales fuera del Salvador, fuera de Centroamérica, para venderlos en Europa. Muchas veces hay que falsificar documentos, eso también es tráfico ilícito. Y también estamos hablando del tráfico de bienes culturales falsos y falsificados, porque hay todo un mercado de piezas falsas que también es muy lucrativo. Centroamérica es una región muy rica en patrimonio cultural. Es por eso que de Centroamérica es de donde sale más patrimonio, más objetos culturales para ser vendidos en Europa. Si no fuera una región rica en patrimonio cultural, no estaríamos aquí hoy hablando de este tema. De hecho, los bienes culturales más codiciados a nivel internacional que provienen de Centroamérica son los bienes precolombinos, pero también el arte colonial, los bienes inmuebles coloniales, los muebles que tienen que ver con la época colonial, y también el arte sacro, los bienes de la iglesia. Estas tres categorías de bienes culturales, que son abundantes en Centroamérica y en El Salvador, son los que mejor se venden a nivel internacional. Entonces, según datos del Comité Internacional de Museos, las exportaciones ilícitas de bienes culturales que se han interceptado en los últimos 20 años indican un incremento en el interés de objetos provenientes de América Central. América Central, ustedes lo verán después, les voy a mostrar un poco algunas ventas en casas de subasta en Europa y Estados Unidos, son muy codiciados en este momento. ¿Y cómo funciona la cadena
del tráfico ilícito de bienes culturales desde Centroamérica hacia Europa y Estados Unidos. Hay una figura muy centroamericana que es la del huaquero. El huaquero a menudo pertenece a la población local, conoce muy bien el territorio, conoce los sitios arqueológicos y opera por cuestiones de subsistencia. De hecho, muchas de las leyes del patrimonio cultural de Centroamérica disminuyen las penas en caso de tráfico ilícito por huaqueros en función del nivel educativo del huaquero. El huaquero no es el principal criminal en esta cadena. Opera por subsistencia y muchas veces no tiene conciencia de estar causando un daño al patrimonio cultural. Lo que nosotros recomendamos es que a los huaqueros los sensibilicemos, trabajemos con ellos desde la perspectiva de la salvaguardia del patrimonio, de la conservación del patrimonio, y que más bien nos ganemos su confianza y los convenzamos de que el patrimonio en el territorio, cuando permanece en el país y en el territorio, tiene todo el potencial para generar desarrollo. Cuando sale del país se pierde casi definitivamente, no completamente, se puede restituir, pero se pierde en muchas ocasiones. Por lo tanto, el huaquero más bien hay que sensibilizarlo. Solo para mostrarles la imagen de antes, en un sitio del patrimonio mundial en Costa Rica estuvimos trabajando con la comunidad indígena local y ellos elaboraron un video sobre justamente el tema del huaquerismo, y trabajamos con antiguos huaqueros, con huaqueros actuales, y elaboramos un video para poder trabajar todo este tema de sensibilización. Después, la figura que es mucho más dañina es la del traficante, que es la que sigue. El traficante sí sabe lo que está haciendo. El traficante es el que compra las piezas al huaquero pagando sumas muy bajas, sumas insignificantes. El traficante sabe cómo conectar el bien cultural con el exterior para poder falsificar la documentación asociada al bien y poderlo vender en el extranjero, en las galerías y las casas de subasta, que en su mayoría las que venden bienes culturales de Centroamérica se encuentran en Europa y en Estados Unidos. Entonces, al que sí hay que denunciar, al que sí hay que penalizar, es al traficante, y el traficante opera en el territorio. Las casas de subasta también son las que venden este patrimonio cultural. Estas casas de subasta ofrecen muchísimas piezas que vienen de Centroamérica. Aquí hay dos de ellas, y también las ventas por internet. ¿Cómo se vende el patrimonio cultural centroamericano fuera? En casas de subasta y con la venta por internet. También tenemos galerías de arte, anticuarios y coleccionistas privados. Aquí ven, por ejemplo, esta galería que está vendiendo piezas de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, de Belice, de Guatemala, y que ofrece la garantía de su autenticidad. Esta galería de arte ha tenido que poder demostrar, para poder vender estos bienes culturales, que no han sido robados, pero en muchos casos los bienes que se venden no son bienes que son legales, sino que han sido traficados, han sido objeto de tráfico ilícito de bienes culturales. Lo que pasa es que la legislación de los países centroamericanos, las leyes de patrimonio, sí protegen el patrimonio nacional, sí protegen los bienes culturales y prohíben la venta y la compra de bienes culturales. Pero cuando esos bienes culturales salen del país y llegan a Europa o Estados Unidos, la ley que aplica es la ley de los países europeos y de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no aplica la ley del país de origen de los bienes, que es mucho más protectora de esos bienes. En Europa y en Estados Unidos se puede vender y comprar bienes culturales legalmente. Y cuando ya opera esa ley es mucho más difícil poder lograr la restitución de los bienes y poder también demostrar que han sido robados.
Aquí, por ejemplo, ven una escultura de un dios maya, es una pieza mexicana que se vendió en Francia por 3 millones de euros. Esta sola pieza, esta sola máscara, se vendió por 3 millones de euros. Estamos muy lejos de las sumas que el traficante le pagó al huaquero para venderle la pieza cuando la sustrajo de un sitio arqueológico ilícitamente. Estamos hablando de sumas muy importantes. En el marco de la cooperación internacional, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es la única agencia que tiene un mandato cultural en el marco del sistema de Naciones Unidas. Y hemos venido trabajando este tema del tráfico ilícito desde 1954, cuando se adopta la Convención para la lucha para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Fue la primera convención internacional, en un texto jurídico internacional, que amparaba el patrimonio cultural en caso de conflicto armado. Luego se adoptó la convención conocida como la Convención de 1970, que es la convención que prohíbe el tráfico ilícito de bienes culturales en tiempos de paz. La del 54 es en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto, y la del 70 en tiempos de paz. Esta convención tiene 3 ejes principales. Tiene medidas preventivas, favorece la cooperación internacional y tiene también disposiciones en materia de restitución de bienes culturales, ampara a los países que la han ratificado para lograr recuperar bienes culturales que se encuentran en Estados Unidos o en Europa, aquellos bienes de los cuales se puede demostrar que han sido robados. En el caso de las medidas preventivas, solo señalar algunas que son muy importantes. Una de ellas es la de los inventarios. Esta convención recomienda a los estados parte, lo que llamamos estados parte de la convención son aquellos estados que han ratificado la convención. Aquellos estados que han ratificado la convención tienen que cumplir con los compromisos que implica esta convención internacional. Quiero darles un dato que es importante. Esta convención es de 1970. Los países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica ratifican esta convención en los años 70, todas ellas, porque ven en este texto internacional la posibilidad de ampararse a nivel internacional para proteger, para impedir la exportación de sus bienes culturales y para lograr su restitución. Los países europeos, que son los que tienen las casas de subasta donde se venden estos bienes culturales, la mayoría de ellos, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, ratifican esta convención en el año 2000, o sea, a partir de 2003, 2004. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Pues que los países que venden y que compran bienes culturales no se amparan con esta convención hasta 30 años después de que fuera adoptada por la comunidad internacional, porque no les conviene. Ahora sí la han ratificado. Por lo tanto, nos encontramos en un momento histórico en el que los países centroamericanos pueden reclamarle a los países europeos restitución de bienes culturales y pueden entrar en un mecanismo de cooperación internacional para lograr la visibilidad de esos bienes centroamericanos en el extranjero, para lograr la restitución y para poner en valor todo ese tráfico ilícito, bueno, poner en valor, más bien denunciar el tráfico ilícito de bienes culturales que han habido en estos últimos años. La UNESCO no trabaja sola. Trabaja con la Policía Internacional, Interpol, con la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, con el Instituto Internacional de Museos, con el convenio UNIDROIT, que ha sido ratificado por El Salvador para la restitución de bienes culturales, y con la Oficina de Naciones Unidas sobre la droga y el delito. Son nuestros principales aliados para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Y aquí en esta tabla pueden ver que los registros por región de bienes robados en la base de datos de Interpol es una herramienta muy importante. La
Policía Internacional, Interpol, tiene una base de datos de objetos de bienes culturales robados. Y los países que más denuncian robos son los países europeos, que denuncian robos de su patrimonio cultural. En el caso de Centroamérica, en el caso de América Latina, no, todavía no, por favor, todavía antes. Aquí, gracias. Vemos que los países de América Latina son los que más denuncian después de Europa, pero no es suficiente. En la base de datos de Interpol de bienes culturales robados se registran 39.000 bienes culturales. Esa cifra es muy inferior a la realidad del tráfico ilícito de bienes culturales en toda América Latina y en el mundo. Es importantísimo que los países centroamericanos denuncien de forma sistemática los robos, el robo de sus bienes culturales. Para poder denunciar el robo tienen que conocer sus bienes culturales, tienen que tener un registro de bienes culturales. De lo contrario, no pueden denunciar un robo porque no saben lo que pierden. Entonces, esta convención es una convención interesante en tanto que lo que recomienda es que los países hagan un inventario de sus bienes culturales para poder recuperar esos bienes culturales, para poder denunciar el robo de esos bienes culturales y para poder poner en valor el patrimonio y lograr que ese patrimonio se quede en el país, porque actualmente hay demanda a nivel internacional, sigue habiendo demanda de bienes culturales centroamericanos, por lo tanto van a seguir saliendo piezas centroamericanas al exterior porque hay una demanda internacional. Hay que frenar el tráfico ilícito dentro del país, creando mecanismos de cooperación con las aduanas, la policía, la Secretaría de Cultura. Estas tres entidades son fundamentales: Interpol, Policía, Aduanas y Secretaría de Cultura, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores por todo el tema de las negociaciones a la hora de recuperar los bienes culturales. Pero es importante tener en cuenta que la policía, por ejemplo, la Guardia Civil Española, los Carabinieri de Italia, tienen equipos especializados en tráfico ilícito de bienes culturales y han podido recuperar muchísimas piezas. Es importante que se organicen los países dentro de sus fronteras y que cooperen en este espacio centroamericano para que las piezas no circulen entre países centroamericanos hasta salir fuera de Centroamérica. La recuperación de bienes culturales puede ser por vía diplomática, se puede hacer uso también, claro, de la Convención del 70 y del Convenio de UNITROA, si ambas partes los han ratificado. En el caso de El Salvador ha ratificado ambos convenios, por lo tanto está armado para poder lograr la restitución de bienes culturales. Pero suelen ser procesos largos, difíciles y muy costosos, y algunos países no pueden asumirlos. En caso de ganar, el seguro y el transporte para repatriar las piezas son tan costosos que también plantean problemas. Pero hemos visto durante los últimos años, durante los últimos 10 años, muchísima más cooperación a nivel internacional entre países latinoamericanos para parar subastas y para aliarse a la hora de ir a negociar con los gobiernos de Bélgica, donde hay muchas casas de subasta, para frenar subastas y a través de la vía diplomática lograr la recuperación de los bienes. Seguimos. El tráfico de bienes culturales se ha dado a lo largo de la historia, no es algo reciente, lo que pasa es que se sigue dando. Es un tema de actualidad y en la actualidad se ha vuelto más complejo porque está asociado al tráfico de armas, de drogas y de personas. Perjudica el patrimonio cultural e imposibilita sobre todo el potencial que tiene la cultura a nivel territorial para generar desarrollo local. Si con esas piezas que salen del país se logrará crear colecciones en museos territoriales, en museos asociados a sitios históricos y arqueológicos, se lograría desarrollo local a partir del patrimonio cultural. Por lo tanto, cuando los bienes se pierde el potencial que tiene el país, El Salvador y Centroamérica, donde hay mucha riqueza cultural y mucha riqueza en bienes culturales, de generar desarrollo local a través de un turismo sostenible, pero también generar dentro de la población ese orgullo, ¿no?, de tener tanto patrimonio. Las poblaciones centroamericanas, los niños, las niñas centroamericanas muchas veces desconocen la riqueza del patrimonio de sus países, que es inmensa.
es realmente impresionante. Hemos trabajado desde la UNESCO, desde el mes de septiembre, en un proyecto financiado por la Cooperación Española, por eso ven el logo ahí de la Cooperación Española, para sensibilizar, para formar a los profesionales de cada uno de los países de Centroamérica, y también incluimos a República Dominicana, sobre el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. ¿Seguimos? Trabajamos con estos países desde el mes de septiembre en varias actividades. Como pueden ver, El Salvador ha ratificado todas las convenciones internacionales excepto la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, que es un tema pendiente. Es importante hacerlo para poder proteger los bienes culturales que se encuentran en sus costas. Trabajamos con las secretarías de cultura, con las instituciones culturales de cada uno de los países beneficiarios. Primero realizamos capacitaciones en cada uno de los países para identificar los equipos que en cada país estaban trabajando el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. Por equipos nos entendemos pues los profesionales de los institutos de cultura, pero también los agentes de policía y de aduanas que estaban trabajando ya en cada país sobre este tema. Lo que hicimos es fortalecer las capacidades sobre el tema del tráfico ilícito de bienes culturales con policías, aduaneros y profesionales de cultura en cada uno de los países. Ese fue el primer paso. Seguimos. Para fomentar el trabajo interinstitucional, porque ustedes pueden ver que el tema del tráfico ilícito no es solo un tema que concierne a los actores del sector cultural del país. Tiene que ver con la policía, tiene que ver con las aduanas, tiene que ver con las poblaciones aledañas a los sitios arqueológicos, las poblaciones que viven cerca de espacios donde hay bienes culturales. Después invitamos a cada uno de esos equipos nacionales que luchan contra el tráfico ilícito de bienes culturales a una reunión regional en la antigua Guatemala, donde se pudieron conocer, los profesionales de El Salvador pudieron conocer a sus homólogos de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, porque este problema del tráfico ilícito es un problema regional, es un problema centroamericano y hay que vivirlo desde Centroamérica y trabajar para impedir ese tráfico desde Centroamérica. Este taller lo que permitió es que se conocieran los profesionales centroamericanos de la policía, de las aduanas, de cultura, de la fiscalía, que trabajan el tema del tráfico ilícito de bienes culturales, pero no solamente que se conocieran entre ellos para colaborar, sino que también pudieran ser capacitados por expertos internacionales que impartieron conferencias. Tuvimos expertos de Interpol, de la Organización Mundial de Aduanas, de la UNESCO, del Instituto Internacional de Museos y de varias instituciones que trabajan a nivel internacional para luchar contra el tráfico ilícito de bienes culturales. El tercer componente de este proyecto es la comunicación, y de hecho esta charla forma parte de la tercera parte de este esfuerzo, que tiene que ver con sensibilizar a los estudiantes, a la población en general, sobre la importancia de denunciar el tráfico ilícito de bienes culturales, que también se dan en iglesias, se dan en espacios cotidianos, de la vida cotidiana, no solamente se dan en sitios arqueológicos alejados. Entonces es importante el tema de la comunicación y les pedimos su ayuda para difundir un video que vamos a presentar hoy aquí. Es una primicia, es un video que se ha realizado por un equipo de producción y por cineastas de El Salvador, de su país. Es un video sobre el tema del tráfico ilícito de bienes culturales en Centroamérica y queremos compartirlo con ustedes y también darles la palabra, espero, después del video, para que puedan preguntar y podamos tener un intercambio. Así que los dejo con el video y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
No permitamos que nos roben. El patrimonio cultural es de todos. La responsabilidad de cuidarlo también. Digamos no al tráfico ilícito de bienes culturales. Este es un mensaje de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José. Visita elpatrimonioesdetodos.com para mayor información.